educación. Ahora, eh, entonces, bueno, vamos a tratar de desarrollar la clase sobre la problemática latinoamericana, una mirada latinoamericana sobre la modernidad. Y el texto de base con el cual nosotros es un texto muy amplio, que tiene a su vez un sinnúmero de citas, tanto de historiadores, antropólogos o filósofos de América Latina, pero también un trabajo muy profundo, también con citas, de los pensadores europeos que han expuesto, eh, han dado su parecer y han sentado posición sobre el presente americano, latinoamericano, a partir de la llegada de los europeos, fundamentalmente de los españoles, en 1492. ¿Qué estoy grabando? Recuerden entonces que en esta primera unidad se hablaba, en cierto modo, de qué implicaba la modernidad, qué elementos son los nuevos, ¿no es cierto? Y la ruptura que hay con un pensamiento, con dos elementos, se decía, ¿no? Dos maneras de conocer previas, que no implican que por ser previas a la ciencia no continúen vigentes en muchos casos, eh, a pesar de que la ciencia existe y se ha desarrollado. Se hablaba de un pensamiento basado en el sentido común, en la experiencia práctica de cada uno de nosotros, que tenía una gran capacidad para resolver los problemas cotidianos. Surge de ahí ese conocimiento, pero tiene una limitancia, o una limitación, o un limitante, que es que no se puede aplicar para todos los casos. Es posible que en un caso, para una persona, para un grupo social, fuera exacto ese conocimiento o más cercano a esa realidad, pero no para la totalidad. Luego, hay otra forma de conocimiento que es el discurso mítico religioso. Estoy hablando de la unidad 1 simplemente porque quiero hacer pie en la ciencia y en el conocimiento científico. En el conocimiento mítico religioso, las causas por las cuales ocurren los fenómenos, estas cosas que nos hacen que los seres humanos nos relacionemos entre nosotros y con la naturaleza, tratamos de explicárnosla de alguna manera y dentro del discurso mítico religioso las explicaciones siempre están relacionadas con seres sobrenaturales. O sea, aquello que podría llegar a interpretarse, ¿no es cierto?, desde el punto de vista científico como los fenómenos de mareas o algunas explicaciones normales sobre los fenómenos naturales, lo que nosotros ahora conocemos como que podría llegar a ser resultado de la conjunción de planetas o de, no sé, hay ejemplos, ¿no es cierto?, que en algunos momentos se interpretaba como pertenecientes a la voluntad de algún ser divino que era el portador el que estaba detrás de esa acción. Y luego el nacimiento, se está hablando del documento de Carbonelli, sí. Y luego está el conocimiento científico, que es un proceso, no de repente no existe, si bien se toma como punto de partida, ¿no es cierto?, este, uno de los documentos que elabora Galilei, ¿no es cierto?, rompe con la estructura tradicional del conocimiento, que era un conocimiento filosófico muy profundo, pero que está fundado en una filosofía muy ligada también a causas que no son las causas naturales. ¿Mm? El pensamiento aristotélico
va a ser refutado por Galilei y ustedes, no sé si leyeron a Carbonelli, hay ejemplos, ¿no es cierto?, de estos célebres ejemplos cuando él intenta mostrar que aquellas cosas, aquellos principios o axiomas, que es el caso de Aristóteles, ¿no es cierto?, se ponían que eran formas no indubitables de puntos de partida que no se podían poner en cuestión y que formaban parte en algunas religiones de los misterios, ¿no es cierto? Cosas que no podíamos llegar a conocer y no tenían explicación. Galileo comienza, ¿no es cierto?, a mostrar que estas cosas sí tienen una explicación y esta explicación puede ser demostrada a través de la experimentación. Exactamente. Refuta las tesis de Aristóteles y rompe con el axioma como punto de partida. A partir de ahora, el conocimiento tiene que ser demostrado. Tengo que, tengo que procurar, ¿no es cierto?, una prueba. Puedo llegar a replicarlo, ¿no es cierto?, tantas veces como sea necesario, conservando, por supuesto, el marco en donde este experimento se hace. Ahora, la ruptura da nacimiento a las ciencias, también va a tener un desarrollo profundo, va a ser uno de los primeros ámbitos, la física, ¿no es cierto?, la biología, posteriormente las ciencias naturales, van a ser los que desarrollan de una manera más profunda esta forma de conocimiento científico. Las ciencias sociales tienen un desarrollo posterior, bastante posterior. Y sitúan, ¿no es cierto?, a Maquiavelo, ya pasando por Tantiero, se sitúa Maquiavelo a partir del siglo XV, siglo XVI, Maquiavelo y los distintos pensadores que ya están intentando expresar de una manera que no sea ni a través del pensamiento mítico religioso ni del sentido común, ¿no es cierto?, cómo podría ser, cómo podría haberse dado esta construcción de formas de organización social y de poder. Bien, volviendo ahora a la unidad 2, que es desde dónde se mira a la modernidad, Decir Argumé nos va a presentar una perspectiva que no porque sea evidente es reconocida. La modernidad europea, con sus pensadores que son los más reconocidos también como punto de partida de la ciencia, en el caso de las ciencias sociales o de la filosofía, siempre van a tener esta perspectiva europea sobre el desarrollo de las civilizaciones de América Latina, ¿no es cierto?, de los grupos con nuestras culturas aborígenes. Decir Argumedo, entonces, lo que va a intentar es demostrar que si bien la ciencia tiene un sistema sumamente elaborado y con una fuerte base, ¿no es cierto?, en las pruebas y en la demostración y en la experimentación, como dijimos antes. Eso no deja, no permite que exista una absoluta objetividad, que a su vez, sí, Cristian, dígame. Cristian. Ah, bien, listo, no hay problema. El hecho entonces es que por mayor objetividad que se intente, por mayor esfuerzo en lograr esa neutralidad, no se puede evitar que la ciencia y en los hallazgos y el conocimiento científico no se puede evitar descontextualizarlo de su espacio y de su tiempo. Entonces ella va a apelar en todo el texto que nosotros les procuramos, que se llama Los silencios y las voces de América Latina,
va a abogar por la comprensión, el reconocimiento del pensamiento, de la producción, ¿no es cierto?, que puede no haber sido sistematizada, tal cual la norma, digamos, de la ciencia tradicional o la ciencia europea, pero que es nuestro obligación, se podría decir, no silenciarla y no dejar en el olvido. Ania, ahora estoy explicando la unidad 2. Me fui a la 1 por el tema de la ciencia, porque los grandes pensadores europeos como Kant, como Hegel, que son pensadores universales, y a los que nosotros también somos tributarios como una eh, civilización que se nutre, ¿no es cierto?, del pensamiento occidental. No, cuando elaboran sus propuestas teóricas, su pensamiento no está exento de esa centralización europea. Y desde esa perspectiva, que hace que el reconocimiento de nuestras culturas haya sido tan desvalorizado. Entre otras cosas, bueno, entonces, la tesis principal de Alcira Argumedo es la necesidad de reconstruir, de darle la trascendencia y la importancia que tiene el pensamiento latinoamericano basado en las experiencias traumáticas de todos aquellos que forman lo que ella le va a llamar ese sujeto sometido desde la llegada de los europeos. Ania, ¿usted necesita algo? Por eso ella necesita hacer una lectura, ¿no es cierto?, que contraponga la imagen que, por ejemplo, tiene Kant relacionado a las civilizaciones americanas, en donde dice que los americanos no tienen no solamente alma, no tienen sentimientos. Bueno, Ania, no tienen sentimientos, tienen emociones en realidad. Y él fundamenta, ¿no es cierto?, da eh, eh, un punto también, digamos, de partida, un imperativo, se llama el imperativo categórico kantiano, pero él considera que ya dentro de la modernidad, ¿m?, y lo que en la etapa en donde él está, que es la etapa de la ilustración, todos nosotros, todos los seres humanos somos libres. Y si no lo somos, es porque no tenemos la voluntad de serlo. Porque somos perezosos, porque en realidad la libertad nos queda grande, ¿no?
Volvemos. Volvemos. Ustedes cuando tengan que leer el texto, nosotros presentamos tres de un libro que se llama Los silencios y las voces de América Latina. Presentamos la introducción y dentro del capítulo 1, el punto 1 y 2. Es un texto que es muy profuso, muy profundo. Digamos que Alcira Argumedo es una socióloga reconocida que lamentablemente nos dejó el año pasado. Es socióloga, politóloga, historiadora. Y ella abunda en datos. Y entre esas cosas que ustedes van a poder leer extrae esto del pensamiento kantiano, que lo aplica obviamente para sus congéneres, lo aplica para los hombres, no sé si mujeres, de europeos, en donde dice que esto de la libertad es algo que se debe conquistar a través de la razón y que si no se hace es porque somos perezosos. Pero esto al trasladarse a América Latina, al trasladarse a los pueblos sojuzgados, al trasladarse a la etapa de la conquista, ¿no es cierto?, y de la colonización, estos pueblos sojuzgados, estos hombres sin sentimientos, estos hombres que no tenían absolutamente, que eran absolutamente como yo lo pienso, ¿no?, como autistas, y no manifestaban, ¿no es cierto?, sus sentimientos, no podemos olvidar cuál era su de vida. No podemos olvidar que, de acuerdo a las crónicas, ¿no es cierto?, de la época, que fueron siempre en este caso, el padre de las casas, una cátedra especial para, para los grupos indígenas, que él manifestaba el modo en que eran tratados los indios, con la crueldad con que se los trataba y la muerte por inanición y por cansancio en las distintas formas, ¿no es cierto?, de la extracción de minerales o en la producción de cacao, de azúcar, de ajo, lo que fuera, en los distintos fondos en toda América Latina. El exterminio indígena va a ser uno de los problemas más serios que tienen que enfrentarse, que en, en ese proceso de 500 años, luego de la llegada de Colón, va a configurar culturas que son culturas sometidas. Que esas culturas sometidas, sin embargo, ¿no es cierto?, pareciera, de acuerdo a lo que Kant opinó, que eran incapaces también de pensar. Entonces ella se ve en la obligación de comenzar a citar el pensamiento de aquellos que no aceptaron de una manera tranquila, como si fuese lo que en algún momento nosotros festejábamos el 17 de octubre, ¿no es cierto?, como el Día de la Raza. Así se llamaba hasta no hace tantos años, ustedes traten de ver, se llamaba Día de la Raza y estaba referido, no sé después cómo lo habrán interpretado, lo habrán tratado de ayornar, pero tenía que ver con la llegada de una raza europea. Los pueblos, nuestros pueblos originarios, no aceptaron de una manera tranquila el sojuzgamiento ni la dominación europea. Ni la española en algunos territorios americanos, ni la holandesa, ni la portuguesa, no. Hubieron enorme cantidad de hechos que es lo que nosotros consultamos luego a los alumnos como hitos de resistencia.
hitos de resistencia que, como ejemplo solamente de del interés de nuestros pueblos en no vivir dentro de estos esquemas de sometimiento. Eso significaban nuevas ideas, ideas de independencia, ideas de respeto, cierto que obviamente no se tenían en cuenta porque no eran incorporados en ningún tipo de organización comunal. Sus religiones eran absolutamente silenciadas, igual que su idioma, todos los elementos que hacen a su cultura, diferencias simbólicas de los colores, en su ropa, en sus tejidos, en la cestería, etc. Todo eso formó parte de un periodo oscuro que hasta el momento de hoy está vigente en muchos países y que en el caso de Argentina, yo particularmente creo que creemos nosotros, además, todos, de que aquí no han habido indios o pueblos nativos y que si los hay no tienen nada que ver con nosotros, que todos nosotros somos. Un profesor que también ha fallecido, que ha sido nuestro profesor como profesor mío de historia, de ciencias jurídicas, de ciencias políticas y de sociología, un historiador que se llamaba Daniel Illanes, nos decía que si uno mirase con atención la Facultad de Ciencias Sociales, se daba cuenta que la mayoría de los rostros de los alumnos no tenían nada que ver con los europeos, a pesar de que nuestros nombres, nuestros apellidos fuesen europeos. Porque dice, es la facultad más popular de todas las facultades que hay en la Universidad Nacional de San Juan, y es cuestión de mirarnos si vamos a encontrar signos de estos nuestros antecesores, que no los tenemos ni en cuenta, porque los apellidos fueron modificados para poder ser aceptados o porque desde la institución estatal, ¿no es cierto?, directamente se los transformaba. Bien, entonces, cada uno de los hitos de resistencia que Alcira Argumedo va aportando como prueba de un pensamiento diferente y de una resistencia a la dominación, ha servido, ¿no es cierto?, para las posteriores luchas y para las posteriores batallas por la independencia americana, que tanto en Argentina como en Venezuela, como en Cuba, y mire qué palabras estoy diciendo, oh, qué horror, la profesora dijo Venezuela, la dijo Cuba. Claro, porque ahí estaban José Martí en Cuba y estaba Bolívar. Un horror, pero ahí se forjó la independencia de la potencia europea, española en este caso. Entonces, ¿qué es lo que recuperan estos pensadores, Martí y otros en México, Morelos, Hidalgos o eh, eh, en Montevideo? Lo que van a recuperar es el pensamiento de todos aquellos que formaron parte de este grupo humano desplazado. Está integrado, no es para nada homogéneo, está integrado por los nativos americanos y por las sucesivas migraciones que llegaron acá, pero no las migraciones de los grandes adinerados, no de las oligarquías europeas que luego conservaban sus linajes para ser los patrones, ¿no es cierto?, para poder ser parte de las dirigencias, ¿no es cierto?, en nuestras organizaciones políticas, sino de aquellos que llegaban, como decían nuestros padres, con una mano atrás y otra adelante, y que eran integrados como fuerza de trabajo. Entonces, hay enormes cantidades de migraciones, algunas voluntarias o expulsadas por los continentes, por el continente europeo o el continente asiático, o cercanos a la Unión Soviética, que llegaron
digamos, más centrada la modernidad, más entrado el siglo XVII, XVIII. Muchos desplazados después de la Revolución Industrial, muchísimos desplazados después de la Primera y Segunda Guerra Mundial y eh, muchos, en el caso de mi papá, por ejemplo, europeo, español, ¿no es cierto?, que venían a trabajar, no eran grandes dirigentes en sus pueblos y los perseguía, digamos, el hambre y los perseguía la miseria. Entonces, todos ellos fueron constituyendo lo que ella denomina un nosotros latinoamericano, que tiene esa característica de heterogeneidad y de ser grupos silenciados. Y con ese nosotros latinoamericano de muchísimas culturas diferentes, ¿verdad? No nos podemos olvidar de los esclavos que no vinieron voluntariamente. Uno de los grandes contingentes en América Latina son los esclavos negros africanos, traídos, ¿no es cierto?, por los tanto holandeses y todo el mercado de negros que hubo en las colonias españolas y portuguesas. Entonces, esos pensamientos, esas culturas, esas formas de mirar el mundo, fueron produciendo a su vez nuevas maneras de ver que no tenían que ver con el pensamiento dominante y que cuajaron en distintas, en su momento, digamos, en distintas rebeliones. Entonces, cita a Tupac Amaru, a Tupac Katari, a estos grandes revolucionarios peruanos que fueron decapitados y ejemplarmente tenían que serlo para que nadie más se animase a pedir por la libertad o por la posibilidad de que sus pueblos no fueran tratados tan tremendamente. También va a mostrar distintos momentos de esta resistencia en Haití. Haití compró, en cierto modo, su independencia en uno de los primeros países, antes que Argentina, antes que Venezuela, ¿no es cierto? Haití, que es el país que ahora hubo este terremoto gigantesco, o lo ha habido antes, el país más pobre de Occidente, tiene una población negra en su gran mayoría. Ellos, los esclavos haitianos, luego que encontraron un lugar, una tierra, fueron los que trataron de comprar su libertad y formaron esta República de Haití. Nunca pudieron levantar la cabeza, más hasta el día de hoy. Y si uno mira en el continente americano, nos vamos a encontrar con países, Ecuador, Guatemala, Honduras, con una proporción de población indígena superior a la blanca, pero enormemente. Bolivia, sin embargo, sus dirigencias siempre han sido blancas o descendientes tanto de ingleses como de alemanes, como de portugueses, como de franceses. Entonces, el propósito del CIR Argumentos es necesario que en las cátedras de la universidad, de las universidades nacionales, en los distintos lugares en donde hay, y fundamentalmente en sociales, es inevitable, que nosotros nos tengamos presente ese pensamiento. No podemos solo acudir al conocimiento científico real al cual tenemos que acudir, pero no solamente a ese pensamiento que es el que se reconoce como auténtico, como el pensamiento científico. Estamos diciendo, por ejemplo, que reconocemos el pensamiento de Hegel, un filósofo alemán importantísimo, el pensamiento de Kant, el pensamiento de Marx, de Durkheim y de Weber, que son los clásicos fundadores de la sociología. Pero no podemos desconocer que y lo que vieron en la unidad 1, al pensamiento económico de Adam Smith, de Ricardo. No podríamos nosotros despegarlo a todo eso
del momento histórico en el que se formuló. Se dice así Kant, por ejemplo, con la Ilustración, con este despegue de lo que era el pensamiento mítico religioso, basado, ¿no es cierto?, en la cuestión religiosa, él va a fundamentar la necesidad de romper con la monarquía y obviamente con su apoyo, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, y volver y empezar a pensar el mundo desde otros estratos sociales que no tenían que ver ni con el clero ni con la nobleza. Cuando nosotros hablamos de Adam Smith y David Ricardo, los padres de la economía, también ese discurso y ese conocimiento, la primera esbozo de la teoría del valor con la riqueza de las naciones, tiene que ver con una justificación del nuevo y naciente capitalismo en los países centrales. Entonces, el reconocimiento de la razón como punto de partida, como central, y posteriormente, ¿no es cierto?, el hombre como el centro del universo, el hombre más que la mujer como el centro del universo, el hombre blanco más que el mestizo y el negro, nos van a construir a nosotros con valores, con conceptos, con imágenes de algo que no somos. No somos, ni ellos tampoco, pero estas purezas que se reclaman para ellos, para nosotros, es evidente que no existe. Nadie tiene esa pureza, ni aun los alemanes cuando en el Tercer Reich quisieron encontrar el ario, el hombre perfecto, sin ningún tipo de mezcla de sangres. ¿Mm? De ahí la importancia, lo que nosotros decimos, cuál es la importancia de la matriz de pensamiento latinoamericana y del pensamiento y del nosotros latinoamericano, tiene que ver con eso, con reconocer que no es la única forma de pensar, pero además que es necesario contribuir a su sistematización y a llevarlos a un nivel que puedan ser realmente fuertes, ¿no es cierto?, en el plano del conocimiento que tiene estas normas de la ciencia, ¿no?, que tienen que ser fundamentados, citados correctamente, y etc. Entonces, ¿cómo se conforma el nosotros latinoamericano? Bueno, tienen que leer el texto, no hay homogeneidad, no somos una raza única, no somos una cultura única. Y hay un nosotros latinoamericano diferente del nosotros europeo. El nosotros europeo es este hombre blanco que tiene como potencial la razón y que obviamente es libre, cosa que no se podía aplicar a los americanos. Sí, Ania, entiendo. Yo creo que todos van a pasar un poquito por eso. ¿Alguno de ustedes tiene algo que preguntarme? No, Marcos. Les quiero comentar, no, yo creo que ustedes van a poder, cuando lean el material, ya está subido. Yo lo voy, sí, se puede escuchar un poquito más despacio. Yo quería, voy a habilitar el práctico número 2, que va a ser en principio con una forma de responderlo como el que hicieron, ¿sí? Pero nos interesaba que ustedes también pudieran luego, vamos a ver en esta semana, hasta que tengamos el próximo práctico, ver si hay cosas que pudiéramos hacer en grupos. Una de las, es solo el texto, hay dos textos. Hay uno que es el Introducción, capítulo 1.1 y 2 de Alcir Argumedo, que está
subido en la página y que tiene nada más que el recorte de sobre lo que ustedes van a tener que contestar. Y un texto es un documento de cátedra en el cual yo intervengo y que tiene como finalidad, es un poco largo, pero cuyo propósito es de reconocer la importancia del pensamiento latinoamericano y la matriz de pensamiento latinoamericano, que es ese nuevo enfoque de construido con distintas visiones que no son perfectas, pero que obviamente son la respuesta o la manera en que nos podemos expresar nosotros por la diversidad de razas y culturas que son. Que no es para nada un pensamiento de sometimiento y que tiene como base, ¿no es cierto?, como fundamento las grandes revoluciones nacionales en, en, el, en las guerras de la independencia, de Artigas, de San Martín, de Bolívar, de Hidalgo, de Morelos, de todas las guerras de la independencia. Entonces, negar ese pensamiento nos va a llevar a pensar que todo aquello que viene de afuera es bueno y no darnos cuenta que cada pensamiento, cada postura científica también representa un interés político. ¿Cuándo va a ser el próximo práctico? Yo lo voy a habilitar, voy a empezar por mañana, lo vamos a habilitar y ustedes van a poder ir contestando y leyendo el material. ¿Sale solo el documento de Argumedo? Bueno, ya probablemente no haya subido el mío, pero bueno, ya lo incorporo. Si no, la primera parte tiene que ver con este material que está en los capítulos del texto de Argumedo. Luego, Artigas, San Martín, Bolívar, Martí, Hidalgo y Morelos. Estos pensadores, revolucionarios, están en el punto 2. Y luego, sobre ese quizá, pudiéramos hacer alguna otra cosa. No sea, ustedes pudieran elegir alguno de ellos y ver a quiénes representan su pensamiento, a quién representa el pensamiento de Artigas. Si a la oligarquía, al patrón oligárquico latinoamericano, o si a las clases desposeídas. ¿A quién representa el pensamiento de San Martín? ¿A los pueblos, a los negros, a los criollos? O nuevamente, ustedes ahí van a darse cuenta que las patrias que nos legaron está bastante lejos de las patrias que tenemos. Bueno, eso sería por el momento. A ver, Agustina, todos están escribiendo, vamos a ver qué es lo que me están proponiendo. Dejo de grabar ya y seguimos con consultas.